Saludo Pastor Fernando Castro y Pastor Andrés Reyes. Yo soy Evelyn Burgos y quiero decirle que durante los 40 días mi vida espiritual ha crecido mucho más. También quiero decirle que el libro Conexión 360 es el primer libro que yo he leído en toda mi vida en español. Gracias. Y a todos los pastores que estuvieron ahí, que participaron, muchas bendiciones a ustedes y su familia y nuestros hermanos y hermanas en Cristo, bendiciones también. Sigue orando por mí y mi familia y mi vida espiritual. Y gracias otra vez, pastores, por este libro. Un abrazo, amado en Cristo. Dios te bendiga y te guarde. Que la gracia, el amor del Señor Cristo Jesús llene tu vida y llene tu corazón. Estoy muy feliz y contento de poder volver a encontrarme contigo. Hemos comenzado esta serie de 40 días. Ya vamos por el día 43. Estamos llegando al final, pero la verdad como que no quisiéramos pararnos por lo mucho que hemos estado aprendiendo y disfrutando. Como lo había prometido en el día de anoche, hoy tenemos un bono para ustedes. Y el bono es justamente, tenemos junto con el pastor Mario Rondón, el último miércoles de cada mes estamos haciendo un estudio especial y el último estudio acerca, fue acerca de los engaños del enemigo. Y eso queremos compartir contigo en este día, este estudio especial. Mañana, a través del Zoom, en horas de la mañana, tendremos otro, otro encuentro más con el pastor Mario Rondón y vamos a tener una serie interesante, eh, eh, un estudio muy interesante allí junto con el pastor Mario Rondón. Esto, de paso, allí posiblemente respondemos la pregunta del hermano Dionis Bocio acerca del libro de Zacarías capítulo 14 versos 1 y 2. Hay algunas ideas sensacionalistas y no bíblicas, las cuales pueden desprenderse de este texto bíblico. Y en el día de mañana, en ese estudio que tendremos, ah, vamos a dar respuesta a ok, sí, vamos a dar respuesta a esta interesante pregunta. Así es que seguimos estudiando. Mañana en horas de la noche, entonces vamos a compartir lo que sería el último estudio de esta serie de encuentros junto con el pastor Mario Rondón. Así es que te animo para que mañana vuelva a darte cita con nosotros a estos encuentros especiales. Quiero una vez más agradecer a cada uno de ustedes por estar allí noche tras noche, por compartir y hacer esto parte de sus vidas. Gracias a los que ya han hecho a, contacto y arreglos para adquirir el libro Conexión 360, algo muy, muy lindo que ocurrió. Ah, y por lo que hasta estoy plenamente impresionado, la pequeñez del mundo y la forma en cómo Dios obra va más allá de lo que a veces podemos imaginar. Esto, por ejemplo, el señor Enrique Núñez me escribió desde República Dominicana diciéndome, pastor, me estoy preparando, quiero bautizarme, quiero entregar mi vida al Señor Cristo Jesús y estoy preparándome para ello. Enrique, Dios te bendiga y te guarde. Un abrazo fuerte. Espero que esta decisión de acercarte, de retomar tu camino espiritual y rendir tu vida al Señor Cristo Jesús, se mantenga firme y que muy pronto esto pueda ser consumado y tengamos el privilegio de poder conocerte y de abrazarte en el reino de los cielos. Lo interesante es con nuestro hermano Enrique Núñez, quien nos escribió, no solamente para dejarnos saber eso, sino para dejar saber que quisiera una copia del libro Conexión 360. Este, ah, eh, Él me dice, pastor, mire, el libro puede entregárselo a un hijo que tengo allá en Estados Unidos y él me lo haría llegar. Así es que pido el nombre del hijo
Y resulta que su hijo es uno de mis fieles miembros de iglesia de Hispanic Prospect acá en el estado de New York, en la zona del Bronx, del sur del Bronx del estado de New York. El mundo es pequeño, ¿no? El mundo es pequeño y tiene una linda conversación allí con su hijo Adolfo. Adolfo, que Dios te bendiga y te guarde. Este, al igual que a tu padre Enrique, que Dios le siga bendiciendo y pues que muy pronto podamos celebrar el bautismo de tu padre, verle entregar su vida al Señor Cristo Jesús. Sé que para ti es de gran alegría. Así es que me llena de satisfacción saber que el mensaje que se ha estado predicando a través de este medio y los esfuerzos que hemos hecho están siendo de bendición para algunos de nuestros amigos. De paso, hablando del libro y la forma como hemos sido de bendición, si estás interesado y quisieras alguna copia, escríbenos al correo que aparece en pantalla, pr.fernandocastro@hotmail.com, y haremos los arreglos para que puedas adquirir este libro. Familia, vamos a orar al Señor. Vamos al estudio de esta noche, una sesión especial que ya hemos tenido con el pastor Mero Rondón. Habrá algunas preguntas acerca de los engaños del enemigo. Prepárate. Hay cosas que yo mismo me quedé con la boca abierta cuando estábamos haciendo este estudio. Oramos al Señor. Padre eterno, pido en el nombre de Jesús, por favor, que nos bendiga, nos ministre, como lo has hecho en horas de la mañana. Hazlo una vez más en esta noche, Dios, que tu palabra se renueve y podamos aprender acerca de los engaños y las estrategias que el enemigo utiliza para desviarnos del camino. Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, disfruten de la entrega de esta noche. Muchas gracias, Fernando. Estamos estudiando una serie con el pastor Rondón que inicia hoy sobre los engaños finales. El espiritismo será uno de ellos. Así que vamos a dar la bienvenida al siervo del Señor para hacer este estudio. Luego vamos a abrir un tiempito para las preguntas que están en el chat. Le hemos pedido al pastor el último miércoles de cada mes y que nos informe cuando esté habilitado para hacer un miércoles sí, un miércoles no, cada 15 días, pero ya él nos avisará. Mientras tanto, estamos el último miércoles de cada mes. Bienvenido, siervo del Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Reyes. Saludos también al Pastor Castro y para todos los hermanos y amigos que están conectados desde temprano participando en la oración y pidiendo al Señor que intervenga en tantas vidas en este día, tantas familias, tantos casos. Agradecemos al Señor porque se interesa particularmente de cada uno y cada caso para Él es importante, es urgente y por eso confiamos en las oraciones intercesoras y que cuando el pueblo de Dios ora, definitivamente suceden cosas maravillosas. Hoy, justamente en el marco de la temática de los engaños finales, hoy vamos a estar tratando el tema del espiritismo. Y quiero concentrarme básicamente en lo que tiene que ver con el espiritismo moderno, una de las señales inequívocas que nos dicen en el tiempo que nos ha tocado vivir y los consejos que la palabra de Dios nos da para poder ser guardados de estos engaños tan poderosos que el enemigo pues ya está realizando, pero estaremos en presencia de una invasión de engaños satánicos sin precedentes, de los cuales el espiritismo será el eje principal. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el Evangelio según Mateo, capítulo 24, en el versículo 10. Mateo, capítulo 24, en el versículo 10. El Señor Jesús dice allí: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Con esto el Señor está describiendo cómo habrán enemigos internos que provocarán también parte de lo que es el zarandeo, parte de lo que es la separación entre el trigo y la cizaña. Y en ese contexto justamente de gran confusión, donde muchas veces usted no sabrá en quién creer para tomar algún tipo de acción o de decisión,
porque la misma inspiración nos dice que tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. En ese momento, cuando Jesús describe que muchos tropezarán y que se entregarán unos a otros. En ese contexto ocurre la profecía o el cumplimiento de la profecía que el apóstol Pablo cita en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 y 9, donde podemos leer también ahora Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9, donde aclara el apóstol Pablo, advierte que entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es con poder, señales y prodigios mentirosos. Estas tres características con las que menciona que se ha de aparecer en su momento este inicuo, este instrumento del enemigo, es con poder, señales y prodigios mentirosos. O sea, de Jesús, el libro de Hechos aclara definitivamente la forma en que Jesús realizó su obra, con poder, con señales y prodigios. Lo mismo se menciona aquí de este instrumento del enemigo en el tiempo final, solo que son prodigios mentirosos, señales mentirosas, con un poder que obra desde abajo, no desde arriba. Y uno de los engaños tal vez más sutiles que se ha estado introduciendo en los últimos años es la creencia, mediante la predicación de ciertos predicadores, la creencia de que ese engaño de Satanás se va a presentar después del cierre de la gracia. O sea que no tendrá ninguna connotación en la vida de los hijos e hijas de Dios, que no hay de qué preocuparse, porque ya finalmente la decisión de cada uno estará tomada. Sin embargo, nosotros sabemos por la descripción bíblica, por el contexto que describe la Biblia de esos últimos engaños y de ese engaño capital del enemigo, que Satanás reservará justamente su engaño capital para cuando tenga más posibilidad de confundir y engañar a las personas. Hay quienes creen que el enemigo no ha calculado todo, que el enemigo no conoce la profecía, que el enemigo no sabe cuándo es que puede engañar. Están pasando por alto eso muchas personas y sacando algunos textos fuera de contexto, están ayudando a preparar para el último gran engaño del enemigo. En el libro Evento de los Últimos Días, en la página 186, dice la inspiración: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, y no se trata de un sello o marca que pueda verse, comenta la misma inspiración, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de forma tal que los sellados serán inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado el pueblo para el saladeo, éste vendrá. Y termina diciendo: ciertamente ya ha comenzado. Interesante. En Mateo capítulo 24, versículo 32, el Señor Jesús dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, tan cerca como a las puertas. Y en ese sentido, dice el versículo 34 de Mateo 24, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el libro Conflicto de los Siglos, el Señor Jesús había dicho que Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido, un mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, que correría presuroso a recibir el pago de la justicia divina. La profecía de Cristo referente al juicio que iba a caer en Jerusalén, no solo se iba a cumplir allí, sino que iba a tener otro cumplimiento, dice el libro Conflicto de los Siglos en la página 34, y que la terrible desolación de lo que ocurrió en Jerusalén en la destrucción del año 70 no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo, de lo que ocurrirá a nivel global. Y en lo que ocurrió allí a esa ciudad escogida en la antigüedad de la ciudad de Jerusalén,
podemos ver anunciada la condenación del mundo, que también rechazará la misericordia de Dios, rechazará su santa ley. Así, de la destrucción de Jerusalén, en el sermón profético, el Señor Jesús pasó rápidamente al gran evento, el último eslabón en la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Y entre esos dos acontecimientos, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del fin del mundo, estaban abiertos a la vista del Salvador allí largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados por sangre, lágrima, persecución y agonía. Y es que los discípulos que estaban escuchando a Cristo allí en su sermón profético no podían soportar la visión de esas escenas. Y por eso Jesús presentó todo como en una mezcla. En lo que ocurriría en Jerusalén, en esa generación, antes de que terminara esa generación, y Jesús estaba hablando allí justamente en el año 30 de nuestra era. Ahí estaba Jesús predicando, hablando sobre estas cosas y efectivamente no pasó esa generación. Ya casi al final de esa generación, el año 70, recordando que la generación bíblica dista unos 40 años, Jesús dijo, habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni lo será. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, estos días serán acortados. Gran parte del cumplimiento en medio de los eventos proféticos tiene que ver con el espiritismo con el cual el enemigo va preparando al mundo para el último gran engaño. Hemos visto publicarse noticias aquí, allá, por todas partes, que dan justamente la alarma en lo que tiene que ver con esto del espiritismo. Uno de esos casos fue publicado hace un tiempo de lo que dicen que captó una cámara en un sanatorio, en el Sanatorio Finocchieto, que está ubicado en Buenos Aires, Argentina. Ahí la noticia daba parte de que un trabajador, específicamente el seguridad de ese sanatorio, de ese hospital, cumplía con su jornada cuando de madrugada las puertas eléctricas de repente se abrieron. Ingresó una persona que no fue registrada por las cámaras de seguridad y la escena que se captó allí, muestra algo que despertó el interés en las personas, porque las imágenes ampliamente difundidas en las redes sociales mostraban al seguridad como sentado en el escritorio, ante el momento cuando las puertas se abren de manera automática, él se pone en pie, anota el nombre de la persona que estaba llegando allí a la emergencia, pero la cámara no capta a nadie. Luego se observa que este seguridad trae incluso una silla de rueda para, para una de las personas que se supone que entró allí, pero la persona en ese momento rechaza. Aparentemente él coloca la silla en otro lugar. Luego de un buen rato, el vigilante decide consultar a los médicos sobre el paciente que había ingresado para recoger algunas pertenencias que había dejado allí. Sin embargo, los médicos le dicen que durante todo ese tiempo no habían recibido a nadie, que los médicos nunca atendieron al supuesto paciente. Todo esto causó una gran alarma. Sin embargo, poco tiempo después, entonces, la administración del hospital, del sanatorio, pues desmentía y decía que había sido un manejo de las cámaras, algún tipo de edición del video que habían hecho, pero que nada de esto había ocurrido. Independientemente de si fue un engaño para llamar la atención o si ocurrió realmente una manifestación allí espiritista, lo cierto es que el enemigo todo este tipo de cosas la utiliza para sentar las bases, para despertar el interés, la curiosidad de las personas e ir allanando, pavimentando el camino para el último gran engaño y para las manifestaciones espiritistas que estarán a la orden del día. En ese sentido, la Biblia nos recuerda en Levítico capítulo 19, versículo 31, no se vuelvan a los espiritistas, dice el Señor, ni a los adivinos, ni los consulten para contaminarse. Yo soy el Señor su Dios. Y en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, recordamos que el apóstol Pablo nos dice,
No tenemos lucha contra carne y sangre, no es meramente contra seres humanos la lucha nuestra, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra espíritus en las regiones celestes, en los aires. Nuestra batalla, nuestra lucha es espiritual. Y a medida que entremos en el último gran conflicto, se hará acentuando cada vez más. Por eso en Apocalipsis 18 a la gran Babilonia dice que se hace habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible. Acto seguido, en el libro Evento de los Últimos Días, específicamente en la página 134, la inspiración nos dice, cuando el protestantismo norteamericano extienda la mano a través del abismo para tomar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, note con quién se va a dar la mano, el protestantismo norteamericano, con el espiritismo. Cuando ocurra eso, sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está a las puertas. Ya Jesús dijo en Mateo 24, en el sermón profético, que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y claro, el espiritismo será la base de estos grandes engaños. Ya en Apocalipsis 16, 14, Juan dice que son espíritus de demonios que harán señales para reunir a los reyes de la tierra, como vimos en uno de los estudios, para la última gran batalla del Dios Todopoderoso. Pablo también, cuando escribe a los tesalonicenses, dice que justo antes de la segunda venida, Satanás se revelará. El espiritismo preparará el camino para esta gran revelación con poder y con prodigios mentirosos. Y ya en 2 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice, pero no me sorprende para nada, no es maravilla, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que tampoco es de sorprenderse si los que le sirven también se presentan como ministros de la justicia. Y parte de lo que ha sido el canal para manifestarse el espiritismo en forma moderna en nuestros días han sido el campo de la medicina, el campo de los deportes, el campo de la psicología, especialmente en las llamadas medicinas alternativas. Mire qué gran cantidad de consultorios llevan rótulos, especialmente en Norteamérica, las calles de Norteamérica, de medicinas alternativas que presentan a las personas aparentemente un formato de salud no convencional. Y estos engaños, si usted se detiene a meditar seriamente, están calculados por el enemigo especialmente para los hijos de Dios, para los que conocen la verdad, personas que se destacan por usar lo menos cosas químicas posible, por buscar lo más natural, lo más acercado a la naturaleza. Pues para eso Satanás le tiene un engaño también, para los que buscan lo natural, para los que buscan usar lo menos productos químicos, para ellos también Satanás le tiene un engaño en las llamadas medicinas alternativas, que detrás de eso se disfrazan muchas cosas, como las curas magnéticas. Esto que ha sido tan popular en las últimas décadas y que hay centros de curas magnéticas donde le dicen a la persona, mira, con el uso de este instrumento, con el uso de este brazalete magnético, tú vas a tener a raya a tu nivel de tensión arterial, vas a tener a raya lo que tiene que ver con la diabetes, con tal problema, para evitar este problema cardiovascular, para evitar esta situación. Las llamadas curas magnéticas son parte de los engaños espiritistas de estos últimos días. ¿Y qué decir de la iriología, cuyo verdadero nombre es la iridomancia, porque es la adivinación a través del iris? Y cómo esto se ha avanzado al punto tal de que, como usa la tecnología, algunos piensan que es una práctica científica, pero es pseudociencia. Es la adivinación, el diagnóstico a través del iris, ahora utilizando incluso cámaras, con un dispositivo, con un software conectado a una computadora, donde le hacen un diagnóstico a la persona
Y he visto algunas personas que no solo le dicen los males, la patología que tienen, sino que hasta le dicen de qué murió su papá, qué tiene su tío, qué tiene su hijo. O sea, le ven la familia entera a través del iris. Lo mismo que hacen los hechiceros cuando le examinan la palma de la mano, cuando le leen la taza, le leen la baraja. O sea, es solamente un engaño moderno de lo mismo que el enemigo está acostumbrado. La hipnosis. Hay grandes centros de salud donde hoy en día le dan a la persona la alternativa de que no utilice la anestesia química, sino de que tenga una hipnosis, una anestesia hipnótica. O sea, hipnotizarlo, luego lo operan, lo intervienen y después lo despiertan. Y muchas personas por ahorrarse la inyección, por ahorrarse lo que tiene que ver con la tradicional pues anestesia, prefieren que lo hipnoticen. La mensajera del Señor dice que cuando alguien está siendo hipnotizado, las dos mentes, el hipnotizado y el hipnotizador, ambas mentes están bajo el control del diablo. Pero además de las curas magnéticas, la iridomancia o iriología, la hipnosis, también está la acupuntura. La acupuntura, otra práctica también, junto a todas las demás, son prácticas que vienen de Oriente, como usted puede ver, vienen especialmente de la China y se hacen popular aquí en Occidente, donde la gente está ávida de algo nuevo, la gente con la curiosidad y la gente cuando tiene a veces un quebranto o lo tiene un familiar está dispuesto a cualquier cosa, hasta vender su alma. Y por eso practican todas estas cosas. La acupuntura es una práctica espiritista. Está basada, según los libros de acupuntura de China, está basado en colocar esas agujas en 12 pozos, como le llaman los chinos, 12 puntos del cuerpo que según ellos están conectados con los 12 signos zodiacales. Con los 12 signos zodiacales. Escuche bien, ¿con qué está conectado esto? Y ellos dicen que cuando le colocan las agujas, estas agujas canalizan la energía positiva del cosmos, está basado en el yin y el yang, canalizan la energía positiva que viene y entra al cuerpo a través de las agujas, saca la energía negativa, que es la que está produciendo la enfermedad, y la persona puede sanarse. Es la explicación que ellos tratan de dar de manera lógica de esta práctica, pero es una práctica espiritista, esotérica, unida a la astrología, como podemos ver. La astrología que antiguamente no se conocía con el nombre de astrología, la práctica astrológica, básicamente la práctica de la astrología que tiene que ver con el horóscopo. El nombre astrología sí es utilizado, lo vemos desde la antigüedad, incluso en la Biblia, cómo lo utilizaban los astrólogos, magos y adivinos, pero el nombre horóscopo es un nombre relativamente nuevo. El nombre con el que se conocía el horóscopo en la antigüedad era el ágora. Y la gente decía, vamos a consultar el ágora, era la práctica de la astrología en ese tiempo. El nombre ágora sí es antiguo, por eso vemos en la Biblia que se condena a los agoreros. De donde viene este nombre agorero es de ágora. El ágora significa el horóscopo, era como se conocía en la antigüedad esa práctica astrológica. Está la práctica yoga, que se vende como si fuera un ejercicio de relajación, simplemente como si fuera una práctica deportiva. Incluso algunos libros lo utilizan para hacer frases en algunos estudios donde dice tú practicas béisbol o practicas yoga, de manera tal que en el subconsciente de las personas vaya quedando la idea de que es una práctica deportiva, que es simplemente un ejercicio de relajación. Y todo esto está ligado con la adoración y con todas las prácticas idolátricas que vienen precisamente de Oriente. Practican la levitación, una práctica también espiritista, donde son espíritus de demonios que logran ese tipo de sustentación que hace la práctica de levitación, la telequinesia, entre otros. Está la cienciología, como si fuera una religión, como una mezcla de ciencia y espiritismo. Realmente es una práctica también espiritista. Según lo que dicen los datos estadísticos, 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos creen en los psíquicos, y esta cifra es muy conservadora, según algunas encuestas, y que hay casi 94,000 proveedores psíquicos online en todo Norteamérica.
casi 94.000 proveedores psíquicos, o sea, quienes las personas pueden consultar online, casi 100.000 que ofrecen lecturas de la palma, de las cartas, del tarot, que dan consejos astrológicos, servicios similares, consultas, en fin. Los ingresos de la industria psíquica solo en Estados Unidos superan los 2.000 millones de dólares cada año, conforme a los cálculos de ciertos estudios que se han estado realizando. Todas estas prácticas, que en su mayoría vienen de Oriente, mire cómo la Biblia en Isaías capítulo 2, versículo 6, anticipaba esto. Ya en los días del profeta Isaías, ustedes estamos hablando 800 años antes de Cristo, ya estas prácticas venían también del Oriente. Esto no es algo nuevo. Dice en Isaías 2:6, reprendiendo el Señor al pueblo: ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros. Nota los dos términos: costumbres traídas del oriente, esa primera frase, y el término agoreros. ¿Cómo se identifica con lo mismo? En Isaías capítulo 47, versículos 12 y 13, el Señor, utilizando la figura literaria del sarcasmo allí para con el pueblo, le dice: quédate, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te has fatigado desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás, le dice el Señor, en esas prácticas. Y termina diciéndole en el verso 13: te has fatigado en tus muchos consejos. Que comparezcan, que vengan a ayudarte ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, y a cada uno le tienen un signo, a cada uno de esos meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti, le dice el Señor. Noten cómo esta práctica, que hoy en día la gente la realiza en forma que parece tan inofensiva, consultando en los diarios, consultando, se lo envían a veces a su teléfono, el horóscopo del día, y la gente a veces: no creo en esto, pero déjame ver lo que me dice. No hay cosa inocente en medio de consultar eso, ya sea por curiosidad, ya sea de manera simple. Al leer estas cosas, la persona se está poniendo en las manos del enemigo, el cual puede manejar su entorno y hacer creer como que todo esto se cumple. Usted le da permiso al enemigo de actuar en su vida cuando usted consulta eso, ya sea que lo lea, ya sea que lo vea, que lo escuche, en fin. Por eso recordamos cómo en los días de Daniel, allí en el siglo VI antes de Cristo, estaban los magos, encantadores, hechiceros, caldeos, los cuales Dios permitió que fueran desenmascarados, que ellos no tenían ningún poder de descifrar el futuro. Si algo pueden hacer en la vida de una persona para que parezca que se está cumpliendo lo que le están allí anticipando a través de la práctica del horóscopo, a través de cualquiera de esas prácticas espiritistas, es porque después que la persona lo consulta, le ha dado permiso al enemigo. Y entonces los espíritus pueden hacer, los espíritus de demonios, que su entorno cambie, que las circunstancias cambien, en fin. Ya en el tiempo de los reyes, dice la Biblia, cómo los reyes de Israel, cuando se entregaban a la apostasía, practicaban todas estas cosas, que ofendían a Dios. Pero venían reyes, como fue el caso del rey Josías, que se menciona en el libro segundo de los Reyes, capítulo 23, versículo 5, donde dice que el rey Josías, en la reforma que hizo en el pueblo, quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco. Note cómo la Biblia menciona esto de manera tan clara entre las prácticas idolátricas que ya ofendían al Señor y que acarreaban el juicio sobre el pueblo cuando estaba en apostasía. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 5, donde el rey Josías pues quitó a los sacerdotes idólatras que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco, dice la Biblia. Por esto definitivamente Jesús dijo que aparecerían muchos engañadores y a muchos iban finalmente a engañar, que el enemigo a través de sus agentes haría grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Por esto el Señor plantea que al final los cobardes, los hechiceros, los abominables tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso el Señor nos llama a abandonar esas tinieblas, esas prácticas,
a huir de todo lo que se parezca a las prácticas que hemos mencionado, aunque estén disfrazadas de prácticas médicas, disfrazada de medicina alternativa, disfrazada de un deporte, disfrazada de una práctica en el campo psicológico que utilice cualquiera de esos elementos que estamos mirando allí. El Señor nos llama a tener en nuestras vidas sanidad espiritual, pureza espiritual, desechando todas prácticas que ofendan su santo nombre, desechando todo lo que el enemigo definitivamente ha estado preparando para esta última generación, a la cual tendrá atrapada en sus redes, a menos que obedezcamos lo que dice el Señor, cuando a través del apóstol Santiago, a través del apóstol Pedro también, dice: someteos pues a Dios, sometiéndonos a lo que dice la palabra, creyendo y aceptando lo que dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Que Dios pueda bendecirte, mi amigo y hermano, y te mantenga fiel a la verdad, en la pureza doctrinal, y que todos estos engaños disfrazados del enemigo podamos resistirlo y vencerlo por la gracia de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Rondón, por la exposición tan clara de la palabra del Señor. Vamos a tener algunas preguntas en este instante, en este momento. ¿Qué ocurrió con Samuel y la pitonisa de Endor? Esa manifestación espiritista. Háblenos un poquito de eso allí en la palabra del Señor. Sí, muchas gracias por esa pregunta, Pastor Reyes, porque es uno de los pasajes que cuando las personas lo leen muy apresurado pueden confundirse fácilmente, sobre todo por el hecho de que cuando Saúl consulta a la pitonisa, cuando consulta al diablo de esta forma, ya todo su entorno está transformado. Ya él mismo llega a la conclusión de que ese es Samuel el que se le está apareciendo. Ni siquiera la bruja, la hechicera de Endor, le dijo que era Samuel. Le dijo: yo veo espíritu subiendo, es lo que le dice. Pero ¿cómo lo ves? Y dice: un anciano. Y entonces Saúl llega a la conclusión de que es Samuel. Y ya cuando él llega a la conclusión de que es Samuel, en la narración le va a seguir diciendo que es con Samuel que está hablando. Pero nosotros sabemos que con un espíritu de demonio que efectivamente está hablando. Y una de las contradicciones que plantea allí ese espíritu de demonio que habla con Saúl es lo siguiente: le dice: Jehová te ha desechado. Mire cómo le va a decir una verdad primero: Jehová te ha desechado porque tú has desobedecido, así que ya tú y tu familia van a perecer finalmente. Pero oiga lo que le dice: y mañana tú y los tuyos van a estar conmigo. Oiga, como si Samuel estuviera a salvo en el cielo y le está diciendo que va a estar con él, que él se va a salvar, pero le está diciendo que lo que le está pasando es porque está en desobediencia, porque está perdido. O sea, el mismo espíritu de demonio le hace una mezcla de verdad con mentira en esa manifestación que le hace allí en Endor. La Biblia dice claramente que Dios no le habló a Saúl porque estaba ya en rebeldía, estaba desechado, el Espíritu de Jehová se había apartado de él, había ido más allá del punto de retorno, se había situado en un lugar donde el Espíritu de Dios ya no podía alcanzarlo, y Dios no le respondía ni por visión, ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim. No había forma en que Dios se le manifestara, y él fue a buscar entonces algún tipo de revelación donde la pitonisa de Endor, donde la bruja, donde la hechicera, donde el diablo se le manifestó y le puso el punto final de su rebelión en ese último acto de consulta al diablo que selló su perdición definitivamente. Cada vez más, Pastor, gracias por esa respuesta. Cada vez más estamos viendo cómo personas han manifestado que ídolos vírgenes la han visto llorando, hablando con las personas, en un sinnúmero de manifestaciones en el ámbito del mundo católico que dan más afianzamiento a esas creencias que ellos tienen y han salido en noticieros muy importantes, en reportajes muy importantes para el mundo completo. ¿Cómo podemos trabajar con alguien que ha dicho que ha recibido una manifestación de una virgen, de un ídolo, de cualquier cosa
en este tiempo final de estos engaños y que manifiesta que Dios le ha hablado a través de eso. Sí, muy importante. Lo primero es mostrar lo que dice la Biblia sobre el estado de los muertos, porque hasta que la persona no está clara en base a lo que dice la Biblia, regularmente las personas que provienen del catolicismo son personas que respetan mucho la Biblia, así que la mayor parte de ellos, cuando usted le muestra en la palabra lo que dice la Escritura con relación al estado de los muertos, ellos aceptan la verdad. Es importante mostrarle con la palabra, no con explicaciones humanas, sino con la palabra. De hecho, el poder está en la palabra. De allí, una vez le establezca el estado de los muertos claro en la palabra, pasar entonces a lo que dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, donde dice, probad los espíritus. Los espíritus, o sea, ¿cuál es la prueba de esos espíritus que están apareciendo? Saber que no provienen de Dios, aunque se presenten como un ser querido que ha muerto o como una virgen o como quien sea. Es justamente lo que dice la palabra en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Y si no dicen conforme a eso es porque no les ha amanecido. Lo interesante es que esa declaración de a la ley y el testimonio, el Señor la da en un contexto donde está hablando de que si le dicen que le pregunten a los muertos, si el vivo va a consultar a los que ya están muertos. O sea, mostrar todo esto con la palabra puede ayudar mucho para conducir a una persona que está bajo esos engaños. Que de paso no es solo en el catolicismo romano donde se presentan esos engaños, el espiritismo. Hay una película de hace poco tiempo, una película de corte evangélico del mundo protestante, donde presentan una familia donde la pareja cristiana allí que está en la película tienen un hijo ya, un niño creciendo quizás unos 8 o 9 años aproximadamente, y de repente el niño llega donde la mamá, que está en la cocina, eso es la película que han hecho los protestantes y que confunde a mucha gente, porque imagínense, sobre todo donde los protagonistas son niños, escucha lo que presenta la película, el niño le dice a la mamá, mami, pero tú nunca me dijiste que yo tenía una hermanita. Y ella dice, tú no tienes una hermanita, tú eres solo. Dice, no, yo tengo una hermanita, tú diste a luz una hermanita que murió y ella me habló, ella se me apareció anoche y me habló y me dijo que había muerto cuando tenía creo que un mes aproximadamente y que ella nos espera para cuando vayamos al cielo y que ella nos está mirando. Y la madre queda impactada porque la madre había tenido esa pérdida efectivamente, pero nunca le había hablado al niño de ese evento trágico, de esa pérdida, no le había hablado, nunca le habían hablado. Y cómo ahora el enemigo es capaz de hacerle esa manifestación que confirma a esas personas que tienen creencia del estado de los muertos, de la inmortalidad del alma, y que estamos hablando no de una persona adulta y se lo puede inventar, no, de un niño al que le dan una credibilidad de lo que ha visto, de lo que ha oído. O sea, cómo el enemigo está preparando las mentalidades de los creyentes. Con películas como esa, mucha gente, su mente está siendo de alguna manera hackeada en lo que tiene que ver con el conocimiento de la verdad y está siendo preparada para ese último engaño. Todo el mundo religioso, y de paso, la cita que leíamos en el estudio de hoy del conflicto de los siglos dice que el protestantismo es que va a tender la mano a través del doble abismo, tanto al catolicismo como al espiritismo, allí en Norteamérica de manera especial. Y todo el escenario está siendo preparado. Casi todas las series que ahora se producen tienen algún tipo de connotación esotérica, alguien que se aparece, algún muerto que tiene contacto, o por lo menos hacen escenas que aunque no lo dicen de manera explícita, pero siembran la duda y crean la inquietud para que la persona esté preparada para este tipo de engaños. Wow, muchas gracias, Pastor. Quisiera preguntarte, mira, muy a menudo eh, se habla acerca de los famosos ovnis, objetos no identificados, avistamientos por aquí, avistamientos por allí. Y esto de algún modo, altera y pone a muchos, incluso santos de Jehová, esto a pensar. He escuchado a algunos santos decir que van a venir extraterrestres, seres de otros mundos para poder ayudarnos o sea, lo presentan con una buena intención, ¿no? Para poder ayudarnos a entender que sí, que Dios es real.
¿Será que tendremos esa visita de seres de otros mundos que sabemos que existen? Eh, 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 pero algunos dicen ante la ola de tanto elemento de que supuestamente seres de otros mundos vienen, de avistamiento, que van a entrar en conexión con nosotros. Sí, esa es parte de los engaños satánicos de los últimos días. A través de la ufología, el enemigo ha estado creando también ese interés, esa curiosidad por agentes de otros mundos. Nosotros vamos a tener una invasión de engaños satánicos sin precedentes, pero no será proveniente de otro planeta, no será proveniente de otro planeta. Son agentes extraterrestres porque no pertenecen a este mundo. Los demonios no pertenecen a este mundo. Son espíritus que fueron echados fuera desde el cielo. Así que en la práctica son extraterrestres, pero son espíritus de demonios. Note cómo dice el apóstol Pablo que tenemos enemistad y lucha contra huestes espirituales en los aires. Justamente donde se manifiestan los platillos voladores, lo demás. O sea, no todo es invento de la gente. Satanás se le ha aparecido de verdad a muchos en la forma de un platillo volador, de un ser verde grande con un solo ojo. Se le ha aparecido. O sea, Satanás, ¿por qué lo ha hecho de manera tan furtiva que no ha permitido que cámaras abiertamente lo graben? Porque Satanás logra más despertando la curiosidad y dejando la mente del ser humano que es suficientemente fecunda, dejando la mente que ella cree todo lo demás, se imagine todo lo demás, pero sí se ha parecido a personas en la forma de un agente extraterrestre, de una nave espacial, lo ha hecho, lo seguirá haciendo y a medida que nos acerquemos al fin y cuando la mente del ser humano esté preparada, la humanidad esté preparada para el gran engaño, se aparecerá en forma que sí las cámaras puedan captarle, se reenvíe, se comparta para todo el mundo. O sea, vamos a estar en presencia de engaños satánicos sin precedente, pero el enemigo está esperando el momento. Porque es en medio de la gran confusión final donde usted no tendrá tiempo ni siquiera de analizar mucho. Y por eso es que el enemigo está preparando su hora, su momento. Él no se desespera. Mientras tanto, crea la curiosidad. En tiempos antiguos, el enemigo venía con un grupo de magos, astrólogos, adivinos, en una caravana de camellos. Pero en esta era espacial, los engaños están a la altura de la situación. Vivimos en una era espacial y el enemigo los engaños lo ubica ahí. Por eso, hace 70 años atrás nunca íbamos a ver nadie hablando de nada extraterrestre, de nada de otros mundos, de ninguna manifestación. Nadie iba a estar diciendo que vio nada de eso, nunca antes de ahí. Pero desde que comenzaron las producciones cinematográficas a hablar de agentes de otros mundos, ya estaba cerca la era espacial, ya se comenzaban a hacer aprestos para enviar un hombre hacia la luna y todo eso, pues la mente de esta era espacial se preparó para ese tipo de engaño y el enemigo tiene un engaño para cada época y por eso lo va a estar utilizando. Yo conozco personas que me han dado testimonio directamente de este tipo de fenómenos con el que el enemigo se le ha manifestado. Y déjenme decirles que las características en cada caso es la misma. Las características son las mismas en ese tipo de apariciones, en ese tipo de contactos, lo que el enemigo hace con esa persona. Lo que regularmente ocurre si son personas que han tenido algún tipo de conocimiento de la verdad, todo lo que el enemigo hace a través de eso, pero son reales las apariciones del enemigo a través de ese tipo de agentes. Claro, hay personas que han tenido alucinaciones y demás, pero hay personas que efectivamente han tenido ese tipo de contactos que el enemigo lo ha utilizado en los últimos años y lo seguirá utilizando. Wow, gracias, Pastor. De acuerdo a lo que usted expone, Pastor, el enemigo literalmente está condicionando y preparando al ser humano. En psicología hay un concepto que se utiliza mucho, que es la pareidolia visual, consiste más en la idea de llevar al ser humano a percibir formas familiares, Ujú, objetos, personas, asuntos que ha visto. Así que creo que Satanás se está educando, ¿no? ujú. Está educando al mundo, mostrándole forma de un supuesto ovni extraterrestre, con la idea de que en algún momento los seres humanos comiencen a ver imágenes y a tener un molde de cómo sería un extraterrestre. Definitivamente un engaño del enemigo y es importante que nos cuidemos de él.
Pastor, ¿qué consejo final usted daría al pueblo de Dios en relación a estos temas y los engaños del enemigo, que ya hemos visto que tiene capacidad para usurpar incluso el rostro de una persona? Sí, nuestra única seguridad está en estudiar más la palabra cada día y aferrarnos solo a lo que está escrito, la revelación que Dios nos ha dado, porque los engaños serán tan sutiles que el que se aventure, el que no esté bien preparado, bien cimentado sobre las rocas, sobre la palabra, va a tener problemas. Una agencia espiritista en el sur de Londres hace unos años grabó una voz que dicen que es proveniente de un vehículo espacial que está rondando en torno al planeta. Dicen, es la voz más dulce que jamás hemos escuchado. Y la voz grabada dice, hijitos míos, estoy por regresar de acuerdo a mi promesa. Note qué diablo más diablo. Con una expresión así, ¿quién no dice, no, ese es Jesús? Hay que esperarlo. Todo eso es parte del condicionamiento previo que hace el enemigo para su último gran engaño. Aferrémonos a la palabra. No será tan fácil discernir entre la verdad y el error al final, si no es con un así dice Jehová. Ni siquiera en el testimonio de nuestros sentidos podremos confiar, solo en lo que está escrito. Así que esperamos en el Señor que cada vez nos aferremos más, que sigamos conectándonos para estudiar la palabra, que compartamos con otros para que también se conecten y seamos edificados juntos en el nombre del Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Rondón. El próximo miércoles, último miércoles del mes que viene, podríamos seguir con el engaño de la inmortalidad del alma. Correcto. Ese segundo engaño peligroso. Ore por nosotros y por todos los pedidos que están o que se han gestionado durante este día. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la luz que nos has dado para andar en este mundo de tinieblas sin tropezar, sin hacer caso a los engaños del enemigo, sin distraernos de la preparación para este tiempo. Gracias también por estos ministros junto a cada uno de estos tus hijos e hijas, miembros de iglesia que se preparan para el encuentro contigo, que se preparan para el desenlace final, para la última escena del gran conflicto en la que esperan salir victoriosos. Por eso se están equipando cada día, estudiando tu palabra. Gracias por este encuentro, Señor. Bendice cada uno de los demás que tendremos. Guíanos con tu santa luz, Señor, a toda verdad. Reprende al enemigo de nuestro lado, aleja toda mala influencia. Conserva y guarda nuestros hogares, líbralos del mal, mantén un cerco protector en cada uno de los nuestros, sigue guardando su salida y entrada ahora y siempre. Te presentamos cada pedido nuevamente que ha sido registrado allí, especialmente esos casos de salud por los que hemos estado orando. Visita a cada una de esas personas, estate a su lado. Pasa tu mano sanadora de acuerdo a tu voluntad. Glorifícate, Señor, hoy en esos milagros y en esas personas y sigue proveyendo de acuerdo a tu voluntad. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Danos un día de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos y todas. Amados en Cristo, estoy muy feliz y contento por la forma en cómo Dios nos ha ministrado, por las instrucciones, las verdades que hemos descubierto en este día. Alabamos el nombre del Señor por las riquezas de su palabra. Te animo a que cada día abras tu palabra, la hagas parte de ti. No tengas la Biblia simplemente como un adorno. Léela, medítela y compártela con otros para que pueda ser de bendición lo que Dios te da. Una vez más, quiero orar al Señor contigo y agradecerte por ser parte de esta historia. Padre Celestial, gracias porque has sido bueno y maravilloso. En esta hora pido en el nombre de Jesús, por favor, que bendiga a cada amigo acá presente, pasas tu mano sobre los enfermos, restaura al caído y trae salvación al perdido. Oro Dios, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, nos vemos en el día de mañana, la última entrega de esta serie especial. Muchas bendiciones.